Esta grabación la dejo porque no quiero que mientan sobre lo que pasó. Me llamo Daniel Reyes. Llevo 12 años guiando cacerías en el Bosque Nacional Olympic. Conozco los senderos que no salen en los mapas, sé leer el barro y el musgo, sé cuando un alce está nervioso y cuando el bosque entero contiene el aliento. Pensé que eso me bastaba. Pensé que conocer un lugar era lo mismo que estar a salvo en él. Si están escuchando esto, ya saben que me equivoqué. Voy a contarlo todo, desde el principio, con la voz que me queda. No por mí, por ellos, por la cría, por lo que vendrá después. Empezó con una llamada en octubre. Una voz educada, sin acento, que me ofreció el triple de mi tarifa habitual por 8 días de guía hacia el sector noroeste, la parte profunda, donde el bosque se vuelve viejo y los árboles tienen siglos. Dijeron que era una cacería de Wapiti. Un cliente privado, muy serio con su discreción, muy generoso con su dinero. Debí colgar ahí. El triple de la tarifa no se paga por Wapiti. Los wapitíes están en zonas más accesibles, más cerca de las carreteras. Nadie paga una fortuna para arrastrarse 8 días hacia donde no hay nada que valga la pena cazar. Pero ese año había sido malo. Tenía deudas, tenía una camioneta que se caía a pedazos, y la voz al teléfono sabía exactamente cuánto ofrecer para que un hombre cansado dijera que sí. Dije que sí. Nos reunimos en un estacionamiento de grava al amanecer, en el límite del bosque, lejos de los puestos de guardabosques. De ahí algo me supo mal. Había demasiado equipo para cazar venados. Cajas largas de aluminio, generadores portátiles, contenedores refrigerados, rollos de malla metálica gruesa, vigas de acero. Nadie carga acero para cazar. Conté a los hombres mientras descargaban. Éramos 9. El cliente se llamaba Joyoway. 50 y tantos, delgado, con esa clase de calma que solo da el dinero que nunca se acaba. Llevaba ropa de campo cara y sin estrenar. Me dio la mano y me miró a los ojos demasiado tiempo, como si me estuviera midiendo para algo. Hablaba poco y con frases cortas, y cuando hablaba, los demás se callaban. No daba órdenes. No le hacía falta. Su presencia era la orden. A su lado, siempre a su lado, había un hombre más joven que casi no hablaba. Lo presentaron solo como su asistente. Vestía igual que los demás pero se movía distinto, atento, callado, con los ojos siempre puestos en Joyoway, esperando. Cargaba una mochila negra que nunca soltó. En todo el primer día creo que no lo oí decir más de 3 palabras. Pero estaba en todo. Era parte de aquello desde antes que cualquiera de nosotros. Estaba el doctor. Le decían Bas. Veterinario, dijo, aunque la palabra le quedaba corta. Tenía maletines con jeringas, frascos rotulados a mano, un equipo de monitoreo que yo solo había visto en quirófanos. Trabajaba con una calma que ponía la piel de gallina, porque era la calma de alguien que ya sabía exactamente qué iba a hacer y con qué. No preguntaba nada. Solo revisaba sus instrumentos, una y otra vez, como un hombre que se prepara para una operación largamente planeada. Estaba el camarógrafo, Pierce. Joven, nervioso, con 3 cámaras y una caja de tarjetas de memoria que protegía como si fueran su vida. Filmaba todo. El equipo, el bosque, nuestras caras. Joyoway le pagaba por dejar registro de algo, y Pierce no sabía aún de qué. Estaba el tirador. Mars. Profesional de verdad, de esos que cobran por kilómetro de distancia. Tenía un rifle que valía más que mi casa, con mira térmica, telémetro láser, todo. Hablaba del bosque como de un campo de tiro. Para él, cualquier cosa con sangre caliente era un blanco a tantos metros, una ecuación de viento y caída. Confiaba en el acero y el cristal. Le tenía más fe a su mira que a sus propios ojos. Estaba el exmilitar. Le decían Doyle. No presumía, no contaba historias, no necesitaba que lo respetaran porque el respeto venía solo. Cargaba lo más pesado sin quejarse, dormía poco, vigilaba siempre. Tenía la costumbre de mirar los árboles, no el suelo, como si supiera que el peligro de verdad no viene de donde uno lo busca. De todos ellos, fue el único con quien sentí que podía hablar de verdad. Estaba el conductor, el cargador. Bram. Grande, fuerte, simple, contratado por sus músculos. Manejaba el transporte hasta donde llegaban los caminos y después cargaba lo que hiciera falta.
Bromeaba al principio, antes de que el bosque le quitara las ganas. Fue el primero. Pero todavía no. Y estaba el otro guía. Un hombre local, mayor que yo, que se llamaba Ezequiel pero al que todos le decían Zeque. Lo había contratado Joyoway aparte, por su conocimiento de la zona profunda. Zeque conocía el bosque de una forma distinta a la mía. Yo conocía los senderos. Él conocía las historias. Y desde que vio hacia dónde íbamos, dejó de sonreír. 9 hombres. Lo recuerdo bien porque pasé los días siguientes contándolos, una y otra vez, y viendo cómo el número bajaba. Caminamos hacia adentro durante 2 días. El primer día fue casi normal. Bram cargaba las vigas de acero en un armazón a la espalda y maldecía el peso. Pierce filmaba helechos. Mars hablaba de tiros imposibles que había hecho en África. Joyoway iba en silencio al centro de la fila, con su asistente pegado a él como una sombra. Bas revisaba sus frascos en cada descanso. Doyle miraba los árboles. Solo Zeke estaba raro. La primera noche, junto al fuego, se sentó a mi lado y me habló bajo, para que los demás no oyeran. ¿Sabes hacia dónde vamos?, me preguntó. Le dije la coordenada que Joyoway me había dado. Zeke negó con la cabeza despacio. Eso es más allá del viejo incendio. Hacia la línea de los hombres altos. No conocía el nombre. Se lo dije. No sale en los mapas, dijo. Los guardabosques no la marcan. Pero los viejos sí la conocen. Es una frontera. No la puso ningún hombre. Llevaba ahí mucho antes que nosotros. Le pregunté qué clase de frontera. Zeke miró el fuego un largo rato antes de contestar. Una que los animales no cruzan. ¿No te has fijado? Llevamos 2 días subiendo y cada vez hay menos. Menos pájaros. Menos huellas. Como si el bosque se vaciara mientras subimos. Echó una rama al fuego. Hay zonas donde los venados llegan, paran, y dan media vuelta. Como si hubiera una pared que solo ellos ven. Mi abuelo cazaba aquí. Me dijo una vez, hasta la línea, y ni un paso más. Ahí empieza lo de ellos. Le pregunté de quién. De los hombres altos, dijo, y no dijo más. Pensé que eran cuentos de viejo. Cuentos para asustar a los turistas, para darle peso a un trabajo de guía. Eso pensé. Pero esa noche, acostado, me di cuenta de que Zeke tenía razón en una cosa. El bosque estaba demasiado callado. No había búhos. No había el roce de animales pequeños en la maleza. Solo el viento, muy alto, en las copas de los árboles. Y debajo, un silencio que parecía esperar algo. El segundo día llegamos al viejo incendio. Era una cicatriz enorme en el bosque, una ladera entera de troncos negros, quemados hacía décadas, que se levantaban del suelo como huesos calcinados. Entre ellos crecía musgo nuevo, helechos, vegetación joven y verde, pero los árboles muertos seguían ahí, de pie, sin caer, mirando hacia abajo. Caminar entre ellos era caminar por un cementerio que no se había terminado de derrumbar. Y al otro lado del incendio, empezaba la niebla. No era niebla normal. La niebla normal se mueve, se levanta con el sol, se deshace con el viento. Esta estaba quieta, espesa, baja, pegada al suelo entre los troncos, como si tuviera peso. Entramos en ella poco después de mediodía y el mundo se redujo a 20 metros en todas direcciones. Los troncos negros aparecían y desaparecían en la blancura. Las voces sonaban raras, ahogadas, como envueltas en algodón. Fue ahí donde encontramos el primer rastro de Wapiti. Huellas grandes, frescas, en el barro negro. Mars se animó. Joyoway no dijo nada, pero su asistente sacó algo de la mochila negra y se lo mostró, y Joyoway asintió. Seguimos las huellas. Y entonces vi algo que no entendí. Las huellas avanzaban en línea recta. Y de pronto, todas juntas, se detenían. Y giraban. No de a una. Todas. Como si una manada entera de wapitíes hubiera llegado a un punto, sentido algo, y dado media vuelta al mismo tiempo. El barro estaba revuelto donde habían girado, las pezuñas marcadas en todas direcciones por el pánico. Algo las había detenido ahí. Algo que ellas no quisieron cruzar. Zeke se acercó, miró las huellas, y miró hacia la niebla, hacia adelante, hacia donde los animales no habían querido ir. La línea, dijo en voz baja. Estamos en ella.
Hoyowai pasó a mi lado y miró las huellas con interés frío. Bien, dijo. Significa que estamos cerca. Le pregunté cerca de qué. Por primera vez me sostuvo la mirada y sonrió apenas. Pronto, señor Reyes. Pronto lo verá. Y seguimos. Cruzamos la línea que los wapitíes no cruzaron. Y el bosque, al otro lado, era distinto. Al amanecer, Hoyowai dio la orden de avanzar. Encontramos al wapití poco después. Estaba en un claro, comiendo, un macho enorme con la cornamenta completa. Pero no fue eso lo que detuvo a Hoyowai. Fue lo que había más allá del wapití, medio oculto entre los helechos, en el borde de la niebla. Una forma, pequeña, agachada. Al principio pensé que era un oso joven, pero no se movía como un oso. Estaba en cuclillas, sobre las patas traseras, y tenía algo en las manos, dedos, no garras, que examinaba con curiosidad, dándole vueltas. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro, ralo en el pecho, los hombros ya anchos para su tamaño, y cuando levantó la cara, vi los ojos. No eran ojos de animal. O no solo. Eran ojos que miraban, que entendían, que tenían curiosidad y miedo y algo parecido a un pensamiento detrás. Una cría. Joven. Sola, por un momento, fuera del cuidado de algo más grande. Sentí que se me revolvía el estómago. Algo en mí supo, en ese instante, que estábamos viendo algo que no debíamos ver. Que ningún hombre debía ver. Hoyowai lo supo también. Pero lo que yo sentí como horror, él lo sintió como triunfo. Ahí está, susurró. Mars. Le dije que no. Le dije que esperáramos, que no sabíamos qué era, que algo más grande tenía que estar cerca. Hoyowai no me miró siquiera. Mars, repitió. La pierna. No la mates. La necesito viva. Y entonces entendí. Mars no usó su munición normal. Bas le había preparado un cartucho especial, un dardo sedante. Mars apoyó el rifle en una roca, calculó, respiró. La cría seguía jugando con lo que tenía en las manos, ajena, confiada, en su propio bosque, en el lugar donde debía estar segura. Quise gritar para espantarla. No lo hice. Que Dios me perdone, no lo hice. El dinero, el miedo, la costumbre de obedecer al que paga. Me quedé callado. Mars disparó. El dardo dio en el muslo. La cría chilló, un sonido agudo, entre cachorro y niño, que me partió por dentro, y se levantó de golpe, tambaleándose, arrancándose el dardo con esas manos imposibles. Corrió unos pasos hacia la niebla, y cayó. Las patas se le doblaron. Bas había calculado bien la dosis. El wapití huyó. El bosque entero pareció contener el aliento. Y en la distancia, desde todas direcciones a la vez, llegó un sonido que no he podido olvidar. Un bramido. Grave, enorme, lleno de algo que solo puedo llamar furia y dolor. Tan profundo que lo sentí en los dientes, en el pecho, en el suelo bajo mis pies. La madre había oído a su hijo. Y ahora sabía exactamente dónde estábamos. Doyle me miró. No dijo nada. No hizo falta. Hoyowai, en cambio, sonreía mientras caminaba hacia la cría caída. Perfecto, dijo. Ahora vendrá. Y en ese momento entendí el plan completo. La cría nunca fue el objetivo. La cría era el cebo. Hoyowai no quería al cachorro. Quería a la madre. Y para atraerla, estaba dispuesto a herir a su cría y esperar. Sentí el frío subirme por la espalda. Habíamos cruzado la línea de los hombres altos. Habíamos herido a uno de los suyos. Y ahora íbamos a esperar, en su territorio, a que algo mucho más grande viniera por nosotros. Construyeron la jaula esa misma tarde. Por eso era el acero. Por eso las vigas, la malla gruesa, las herramientas. Bram y Doyle armaron una estructura de poco más de 2 metros, reforzada, con barrotes que un hombre no podría doblar. Bas mantenía a la cría sedada, revisándole el pulso, poniéndole suero, tratándole la herida de la pierna con una eficiencia que me revolvía las tripas. La cuidaba. La mantenía viva. No por compasión. Por valor. Un cebo muerto no sirve. Metieron a la cría en la jaula. Y le pusieron un collar. Lo recuerdo bien porque no entendí para qué, hasta mucho después. Un collar grueso, con una caja negra.
Bas lo ajustó con cuidado alrededor del cuello del animal dormido. Le pregunté qué era. Por una vez me contestó, con su voz tranquila y horrible. Transmisor, dijo. Y otra cosa. No me explicó la otra cosa, pero esa noche lo descubrí. Porque la caja negra tenía un altavoz. Y de vez en cuando, controlado por alguien, emitía un sonido grabado. El llanto de la cría. Hoyowai lo usaba como cebo. Cuando la cría de verdad se quedaba callada, sedada, ellos reproducían su llanto por el altavoz, hacia la niebla, para mantener a la madre cerca, agitada, buscando. La estaban torturando con el dolor de su hijo. A propósito, como estrategia, esa fue la primera vez que pensé en huir. Pero ya era tarde. La niebla se había cerrado por completo. Y los golpes habían empezado de nuevo. Teoka. Más cerca. Teoka. Por el otro lado. Teoka. Teoka. Toda la noche. Rodeándonos. Acercándose y alejándose. Nunca lo bastante cerca para verla. Siempre lo bastante cerca para que ninguno durmiera. La jaula estaba en el centro del campamento. Pesada, metálica, manchada ya con la sangre de la herida de la cría. Y dentro, el animal dormido respiraba lento, ajeno a que su propio dolor era el imán que estaba atrayendo a su madre a una trampa. Yo miraba la jaula en la oscuridad y sentía que algo se había roto, que habíamos hecho algo que no tenía vuelta atrás. La jaula ya no era un objeto, era una decisión, era el centro de todo, y todos íbamos a pagar por ella. Bram murió primero, al amanecer del cuarto día. Habíamos decidido, Hoyowai había decidido, empezar a movernos, llevando la jaula, buscando una posición mejor, más defendible. Necesitábamos cruzar una zona baja, un terreno pantanoso entre dos lomas, donde el suelo era barro negro y profundo. La jaula parecía pesar 1 tonelada. 4 hombres apenas podían moverla, arrastrándola sobre una especie de trineo de troncos que Doyle había improvisado. Avanzaba lenta, hundiéndose, chirriando, dejando un surco profundo en el barro. Cada metro era una pelea. Bram iba adelante, tanteando el terreno, buscando dónde pisar. El barro le llegaba a las rodillas. Y de pronto, a la cintura. «Aquí no», gritó. «Está hablando, está». Y se hundió. No fue dramático. Fue lento, y por eso fue peor. El barro se lo tragaba despacio, centímetro a centímetro, mientras él manoteaba buscando algo firme que no había. Le lanzamos una cuerda. La agarró. Tiramos. Doyle, Mars, yo, todos tirando. Y el barro no soltaba. Era como si algo tirara desde abajo, desde el fondo negro, con más fuerza que todos nosotros juntos. «Tiren», gritaba Bram. «Por favor, tiren». Tiramos hasta que las manos nos sangraron. El barro le llegó al pecho, al cuello. Y entonces, en medio del pánico, en medio de nuestros gritos, lo oímos. Detrás de nosotros, en la niebla, muy cerca. Una respiración. Lenta, enorme, húmeda. El sonido de unos pulmones gigantescos llenándose y vaciándose, a no más de 10 metros, ocultos en la blancura. Todos nos quedamos congelados. Todos menos Bram, que seguía hundiéndose. Y entendí, en ese instante de horror puro, lo que estaba pasando. Ella nos había llevado ahí. La madre. Había marcado los árboles para empujarnos, había usado la niebla, conocía cada metro de su territorio. Nos había guiado, como seguía al ganado, hacia el terreno blando. No nos atacó. No le hizo falta. Dejó que el bosque lo hiciera por ella, y se quedó cerca, mirando, respirando, para que supiéramos que ella lo había decidido. Soltamos la cuerda un segundo, mirando hacia la respiración. Solo un segundo. Cuando volvimos a mirar, Bram ya no estaba. El barro negro se había cerrado sobre él, liso, oscuro, como si nunca hubiera existido. Solo quedaron unas burbujas, subiendo despacio. Y luego nada. La respiración en la niebla se alejó, sin prisa. Teoka, a lo lejos. Y silencio. Doyle me miró con la cara blanca. «No estamos perdidos», dijo, y la voz le temblaba por primera vez. «Eso sería mejor. Nos está pastoreando». Hoyowai miró el barro donde había estado Bram. Y después miró la jaula,
que se había quedado atascada, hundiéndose ella también. Necesitamos más hombres en la jaula, dijo. Solo eso. Como si Bram hubiera sido una herramienta que se rompió. Quise matarlo ahí mismo. No lo hice. Sacamos la jaula del barro entre todos, porque Hoyowai no permitió dejarla, y seguimos. Pero algo había cambiado. Ahora todos lo sabíamos. La cosa en la niebla no era un animal cualquiera. Era inteligente. Tenía un plan. Y nosotros estábamos dentro de él. Pierce murió esa misma tarde. Habíamos salido del pantano y subíamos por una ladera de bosque viejo, entre árboles enormes, muchos muertos, en pie, podridos por dentro. La niebla seguía con nosotros. La jaula chirriaba detrás. Y la cría había despertado. Bas le había bajado la dosis para mantenerla viva, y ahora estaba consciente, encogida en el fondo de la jaula, mirándonos con esos ojos. No rugía. No se agitaba. Solo nos miraba, a uno y a otro, con una tristeza tan parecida a la humana que costaba sostenerle la mirada. De vez en cuando emitía un sonido bajo, un quejido, y desde la niebla, lejos, algo le respondía. Pierce caminaba a mi lado, filmando, con las manos temblándole tanto que apenas podía sostener la cámara. «Esto es real», murmuraba. «Esto es real, Dios mío, esto es real». Entonces oímos el crujido. Arriba. Un sonido largo de madera rajándose. Levantamos la vista. Uno de los árboles muertos, un gigante de corteza gris, se inclinaba. No de golpe. Despacio. Y en su base, en la niebla, alcancé a ver una sombra. Algo enorme, empujando. Solo un instante. Después la sombra ya no estaba, y el árbol caía. «¡Corran!», grité. Casi todos corrimos. Pierce no. Pierce miró hacia arriba, paralizado, con la cámara todavía filmando el árbol que caía sobre él. Reaccionó tarde. Saltó. No alcanzó. El árbol lo atrapó de la cintura para abajo. El sonido fue horrible, y no lo voy a describir. Pero no murió de inmediato. Eso fue lo peor. Quedó atrapado bajo el tronco enorme, consciente, y supe con solo mirarlo que no había forma de levantar ese peso, que no había nada que hacer. Me arrodillé a su lado. Me agarró del brazo con una fuerza que no parecía posible. «Las tarjetas», dijo. Tenía sangre en los labios. «Las cámaras, las tarjetas de memoria. Está todo ahí. Todo». Tosió. «Está grabado. No dejes que él finja que esto no ocurrió. ¿Me oyes? No dejes que Hoyowai diga que fue un oso. No dejes que lo borre». Le dije que sí. Le prometí que sí. Le mentí, o no, no lo sé. En ese momento lo dije de verdad. Pierce murió mirando hacia las copas de los árboles, hacia donde había estado la sombra. Le saqué las tarjetas de los bolsillos. Las guardé. Todavía las tengo. Por eso parte de esto está grabado. Por eso hay imágenes, en algún lado, si alguien las encuentra antes que ellos. Y mientras me levantaba, vi a Hoyowai. No miraba a Pierce. Miraba la cámara aplastada bajo el árbol, calculando si valía la pena recuperarla. Su asistente, a su lado, tomaba notas en silencio. 7. Quedábamos 7. El asistente fue el siguiente, y su muerte fue la que me convenció de que no íbamos a salir. Caminábamos en fila por un sendero estrecho entre paredes de helechos altos, más altos que un hombre. La niebla espesa, la luz gris, el día muriéndose. Íbamos en silencio, agotados, arrastrando la jaula. El asistente iba detrás de Hoyowai, como siempre, en el centro de la fila. Lo recuerdo porque me volteé a contar, como hacía cada cierto tiempo, y lo vi ahí, callado, con su mochila negra. Seguí caminando. Pasaron 1 o 2 minutos. Volví a voltearme. No estaba. No hubo grito. No hubo ruido. No hubo lucha. Un hombre que caminaba en medio de una fila, entre otros hombres, rodeado de gente, simplemente ya no estaba. Como si el bosque lo hubiera borrado entre un paso y otro. «¿Dónde está?», pregunté. Mi voz sonó extraña en la niebla. El asistente. «¿Dónde está?». Todos se detuvieron. Todos miraron alrededor. Nada. Helechos quietos. Niebla. Silencio.
Hoyowai, por primera vez, pareció perturbado. Llamó a su asistente por un nombre que no alcancé a oír bien. Nadie respondió. Y entonces Doyle, que miraba hacia arriba, como siempre, hizo un sonido. Un sonido bajo, de horror, que le salió sin querer. Levantamos la vista. Arriba, muy arriba, a unos 15 metros, en las ramas de un abeto enorme, había algo. Al principio no entendí qué era. Después sí, y desearía no haberlo entendido. Era el asistente, o lo que quedaba de él, colocado entre las ramas, a una altura a la que ningún hombre podría haber subido, mucho menos cargando un cuerpo. Roto de una forma que decía que había sido rápido. Puesto ahí, exhibido, como un gato deja un ratón, como una advertencia. Lo habían tomado de en medio de nosotros, sin un sonido, y lo habían subido ahí en el tiempo que tardé en dar 10 pasos. Nadie habló. No había palabras, solo entendimiento. Entendimiento de la velocidad, de la fuerza, de que esa cosa había estado a 1 metro de nosotros, en la niebla, caminando con la fila, y la habíamos tenido tan cerca que pudo llevarse a un hombre del centro del grupo sin que ninguno lo notara. Mars empezó a disparar hacia los árboles, hacia la niebla, gritando, vaciando el cargador contra sombras. Doyle lo agarró, lo hizo parar. «Estás gastando balas contra el aire», le dijo. «Ella no está donde disparas. Nunca está donde disparas». La mochila negra del asistente quedó en el suelo del sendero. Hoyowai la recogió. La abrió. Y por un instante, en su cara, vi algo que no era miedo ni dolor. Era cálculo. Estaba revisando que algo siguiera dentro. Le pregunté qué había en la mochila. Cerró la mochila y no contestó. Pero alcancé a ver. Documentos. Un dispositivo, como una radio o un localizador, con una antena. Y un logotipo en el dispositivo. Una empresa. Algo con las siglas que no entendí entonces. El asistente no era solo asistente. Llevaba algo importante. Llevaba el vínculo de Hoyowai con quien quiera que estuviera detrás de todo esto. Y ahora ese vínculo colgaba destrozado de un árbol. 6. Esa noche no acampamos. Hoyowai no nos dejó. Dijo que teníamos que seguir, que estábamos cerca de una zona alta donde podríamos resistir. Creo que ya no sabía hacia dónde íbamos. Creo que ninguno sabía. La brújula giraba. El musgo crecía en todos los lados de los troncos. El cielo era una sábana gris sin sol ni estrellas. Estábamos perdidos. Pero Doyle tenía razón. No era estar perdidos lo que nos mataba. Era la jaula. Lo entendí esa noche, arrastrándola bajo la lluvia que había empezado a caer, fría, constante, metiéndose por el cuello, volviendo el barro más profundo. Cada vez que pensaba en abandonarla, en soltar esa maldita cosa de acero y correr, miraba a la cría adentro. Y entendía. Mientras tuviéramos a la cría, la madre nos seguiría. No nos dejaría salir. La jaula era una correa que nos ataba a ella. Mientras la arrastráramos, arrastrábamos nuestra propia sentencia. Se lo dije a Hoyowai. Esa noche, bajo la lluvia, se lo dije a la cara. Le dije que la soltáramos, que dejáramos a la cría, que dejáramos la jaula, que era la única forma de que la madre nos dejara ir. Hoyowai me miró como se mira a un empleado que ha hablado de más. ¿Tiene idea de lo que vale lo que está en esa jaula?, dijo, muy tranquilo, con la lluvia corriéndole por la cara. ¿Tiene idea de lo que la gente pagaría? ¿De lo que significa? No vine hasta aquí, no invertí lo que invertí, para soltarlo porque usted tiene miedo. Se acercó. La cría es mi seguro. Mientras la tengamos, seguimos teniendo algo que la madre necesita. Es una moneda de cambio. ¿Entiende? No nos destruirá del todo mientras crea que aún puede recuperar a su hijo. Le dije que ya nos estaba matando. Nos está probando, dijo Hoyowai. Cuando entienda que tenemos a su hijo, negociará. Negociar. Hablaba de negociar con un animal que nos estaba desmontando uno por uno como quien deshoja una flor. En ese momento entendí que Hoyowai estaba loco. No loco de gritar y babear. Loco de la peor manera. Loco de creer que el dinero y la voluntad bastan para poseer cualquier cosa. Loco de pensar que tenía derecho a ser dueño de la verdad. Doyle me apartó después. No va a soltarla nunca, me dijo en voz baja.
Lo sabes. Va a hacer que nos maten a todos antes de soltar esa jaula. Me miró. Si queremos salir, en algún momento vamos a tener que decidir entre la jaula y nosotros. Y va a haber que decidirlo sin él. Asentí. Pero todavía no estaba listo. Que Dios me perdone, todavía no estaba listo. Y por eso murieron más. Mars murió al 5.º día. Y murió por creer que su tecnología lo hacía superior. Llevábamos horas sin oír los golpes. El silencio era casi peor que el TOK. Mars decía que la habíamos perdido, que la cosa se había cansado. Doyle decía que no, que estaba esperando algo. Mars no le hacía caso. Mars confiaba en su mira térmica, en su rifle, en su telémetro. Decía que en cuanto la cosa se mostrara, la mataría a 300 metros, antes de que pudiera acercarse. La distancia era su escudo. El cristal y el acero eran su fe. Al atardecer, en un claro entre la niebla, lo vimos. Un wapiti. Salió de entre los árboles, al borde del claro, a unos 200 metros. Caminaba raro, rígido. Mars levantó el rifle, miró por la térmica. Hay algo detrás del wapiti, dijo. Caliente. Grande. Detrás de los árboles. Lo tengo. Y aquí está lo que entendí después, demasiado tarde. La madre no se mostró por error. Empujó al wapiti al claro. Lo usó. Lo puso ahí, a la vista, como un señuelo vivo, sabiendo que Mars miraría, que apuntaría, que se concentraría en el blanco que ella le ofrecía. Sabiendo que un hombre que observa a través de una mira térmica solo ve lo que tiene delante. No ve los lados. No ve lo que se acerca por el costado, agachado, en la niebla, fuera del marco del cristal. Disparo, dijo Mars. Nunca llegó a disparar. Vino de la derecha, de donde él no miraba. Rápido, bajo, una masa oscura que cruzó los últimos metros en un parpadeo. Mars ni siquiera giró la cabeza. Un instante estaba ahí, con el ojo en la mira, confiado, y al siguiente ya no había Mars, solo un movimiento brutal en la niebla, su rifle volando, un sonido corto. Disparamos. Doyle y yo, hacia donde había pasado. No le dimos a nada. Ya no estaba. La niebla se la había tragado, y a Mars con ella. Encontramos el rifle. Doblado. El acero del cañón, doblado como una rama verde, por una mano. Encontramos la mira térmica, aplastada. No encontramos a Mars entero. No voy a decir más. Doyle recogió la mira aplastada y la dejó caer. 300 metros, dijo, con una amargura terrible. De nada le sirvieron sus 300 metros. Ella sabía exactamente cómo funciona esa cosa. Sabía que solo mira hacia adelante. Me miró. Daniel, esa cosa nos estudia. Aprende cómo cazamos y lo usa contra nosotros. ¿Entiendes lo que eso significa? No estamos cazando a un animal. Nos está cazando algo que es más listo que nosotros. 5. Y el silencio volvió. Y supe que el silencio significaba que estaba eligiendo al siguiente. Bas murió junto a la jaula. Y antes de morir, me dijo la verdad. Fue al día siguiente. La cría estaba peor. La herida de la pierna se había infectado, y el animal temblaba, gemía, ardía en fiebre. Bas insistió en sedarla más profundamente, en tratarla, porque Holloway seguía empeñado en sacarla viva. Yo creo que Bas también quería mantenerla viva por otra razón. Por lo que valía. Por lo que representaba para quien fuera que estuviera detrás de todo esto. Nos detuvimos. Bas abrió su maletín junto a la jaula, preparó una jeringa, metió el brazo entre los barrotes para inyectar a la cría en el cuello. La cría, débil como estaba, lo dejó hacer. Confiaba ya tan poco en todo que ni se resistía. Me arrodillé al otro lado de la jaula para sostener una linterna. Y Bas, mientras trabajaba, con esa calma suya que nunca lo abandonaba, habló bajo, casi para sí mismo. No debería estar tan mal, dijo. La dosis es correcta. Es solo que, el estrés. Llevamos demasiados días. Ajustó la jeringa. El equipo de recuperación debería habernos alcanzado ya. Esto se está saliendo del cronograma. Me quedé muy quieto. ¿Qué equipo de recuperación? Pregunté. Bas levantó la vista, como si hubiera olvidado que yo no sabía. Y por un instante, en su cara, hubo algo.
No culpa. Vas no tenía culpa. Algo más parecido a la incomodidad de quien ha dicho de más. Usted cree que esto termina cuando salgamos del bosque, dijo en voz baja. No termina ahí. Nunca fue el plan que nosotros sacáramos a la criatura. Nosotros somos, la primera fase, la captura. Volvió a la jeringa. Hay un equipo esperando en el perímetro. Profesionales. Su trabajo es recibir el espécimen, asegurar las pruebas, y limpiar. Limpiar el sitio. Limpiar lo que haga falta. Le pregunté qué significaba limpiar lo que hiciera falta. Vas no contestó esa parte. Pero no le hizo falta. Lo entendí. El collar con transmisor en el cuello de la cría no era solo para controlarla a ella. Era una señal. Una baliza. El equipo de afuera sabía exactamente dónde estábamos. Nos había estado siguiendo todo el tiempo. Y no venían a rescatarnos. Venían por el espécimen. Y nosotros, los que habíamos visto, los que sabíamos, éramos parte de lo que había que limpiar. Ya lo habían intentado antes, dije, entendiendo de golpe. No es la primera expedición. Vas me miró un largo segundo. No, dijo. No es la primera. Y entonces la cría, en su agonía febril, soltó un quejido largo, lastimero, más fuerte que los anteriores. Y desde la niebla, mucho más cerca de lo que había estado nunca, llegó la respuesta. No un golpe, no un bramido, una voz, algo entre un gemido y una palabra, profundo, dolido, justo detrás de la cortina blanca, a unos pasos. Vas se quedó congelado con la jeringa en la mano. Levantó la vista hacia la niebla. Y la niebla se movió. No vi todo. Vi una forma. Inmensa. Más alta que cualquier hombre, mucho más. Una silueta de hombros imposibles que se alzó de pronto del suelo donde había estado agachada, a 3 metros de la jaula, donde había estado todo el tiempo escuchando a su hijo agonizar. Vas ni siquiera gritó. Una mano salió de la niebla, y era una mano, dedos, una palma enorme, oscura, mojada, y simplemente se lo llevó. Lo arrancó del lado de la jaula y lo metió en la blancura. Un sonido. Y nada. Caímos todos hacia atrás. Hoyowai gritó una orden. Doyle disparó hacia la niebla. La forma ya no estaba. Pero esta vez, por primera vez, la habíamos visto casi entera. Y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo después de verla. 4. La jeringa de Bass quedó en el barro, junto a la jaula, su luz reflejándose en el metal mojado. Esa noche, los que quedábamos, Hoyowai, Doyle, Zeke y yo, nos encerramos en un saliente de roca, una pared a la espalda, un fuego al frente. La jaula entre nosotros y la niebla. La cría dentro, ardiendo en fiebre, gimiendo bajo. Y la respuesta de la madre, constante ahora, rodeándonos en la oscuridad. Ya no se escondía tanto. Ya sabía que la habíamos visto. Ahora solo esperaba. Zeke estaba quebrado. Llevaba horas rezando en voz baja, en español, oraciones de su abuela. En algún momento se volteó hacia mí. Te lo dije, murmuró. No con reproche. Con tristeza. La línea. Te dije que no se cruza. Mi abuelo lo sabía. Hasta la línea y ni un paso más. Miró la niebla. Llevan aquí más tiempo que nosotros, Daniel. Mucho más. Este bosque era de ellos cuando nosotros todavía vivíamos en cuevas. Y nosotros venimos a meter a uno de sus hijos en una jaula. Le dije que íbamos a salir. Zeke negó con la cabeza. Algunos a lo mejor. Me apretó el brazo. Pero óyeme. Si tienes una oportunidad. Una sola. Suelta a la cría. ¿Me oyes? No por ella. Por ti. Es la única moneda que esa madre va a aceptar. No el dinero de ese hombre. Su hijo. Devuélvele a su hijo y a lo mejor te deja vivir. Hoyowai, desde el otro lado del fuego, lo había oído. Nadie va a soltar nada, dijo. Y sacó una pistola. No la había mostrado antes. La puso sobre su rodilla, a la vista, sin apuntar a nadie, solo recordándonos que la tenía. Hemos llegado demasiado lejos, dijo. Hemos perdido demasiado. Esa criatura sale de aquí. Con nosotros o sin nosotros, pero sale. Y el primero que toque esa jaula sin mi orden, lo mato yo mismo. Lo decía en serio.
Lo vi en sus ojos a la luz del fuego. Ese hombre prefería morir, prefería que muriéramos todos, antes que soltar su premio. La jaula lo había poseído tanto como nosotros la habíamos arrastrado. Y entonces Doyle se puso de pie. Lo que hizo Doyle esa noche es la razón por la que estoy vivo el tiempo suficiente para grabar esto. Y quiero que conste. Quiero que su nombre conste por lo que fue, no por lo que dirán que fue. Se acercó al fuego. Miró a Holloway, a la pistola, a mí, a la niebla. Ella quiere a su hijo, dijo, tranquilo. Y mientras lo tengamos cerca de nosotros, no va a parar hasta matarnos a todos para llegar a él. La jaula es lo que nos ata a ella. Me miró a mí. Pero hay otra forma. Si algo se aleja de la jaula, haciendo ruido, llamando la atención, ella podría seguirlo. Al menos un rato. El tiempo suficiente para que alguien suelte la cría y se vaya en la otra dirección. Entendí lo que estaba diciendo. Le dije que no. No es una propuesta, dijo Doyle. Soy el único aquí entrenado para moverme solo en terreno hostil. Soy el que tiene más posibilidades de durar un rato allá afuera. Sonrió un poco, cansado. No muchas, pero más que cualquiera de ustedes. Empezó a prepararse. Cargó su rifle. Se llenó los bolsillos de bengalas, de munición. Holloway lo miraba sin entender del todo, o sin querer entender. Antes de irse, Doyle se acercó a mí. Me habló bajo, rápido, para que solo yo lo oyera. Cuando ella me siga, cuentas hasta 100, abres la jaula, sueltas a la cría y te vas al noreste. El musgo aquí no sirve, pero el agua baja al noreste, lo vi. Sigue el agua, sal del bosque. Me agarró del hombro, fuerte. Y Daniel. Una cosa. La última. Me miró a los ojos. Si sales, cuando cuentes esto, no dejes que lo registren como ataque de oso. ¿Me oyes? Va a haber gente que va a querer decir que fue un oso. Un accidente. Que no pasó nada. No los dejes. Lo que murió aquí, murió por la verdad. Que la verdad sea la verdad. Prométemelo. Se lo prometí. Y esta grabación es esa promesa. Doyle se levantó. Miró la niebla una última vez. Y caminó hacia ella, encendiendo una bengala roja que sostuvo en alto, gritando, golpeando los árboles con la culata del rifle. Haciendo todo el ruido que un hombre puede hacer. Convirtiéndose, voluntariamente, en el cebo. T.O.K., respondió la oscuridad. Y después, un movimiento enorme, alejándose, siguiendo la luz roja, siguiendo los gritos. La respiración se alejó del campamento. Por primera vez en días, el aire detrás de la jaula quedó vacío. Oímos a Doyle un rato. Los gritos. Los disparos, espaciados. Una bengala, luego otra, más lejos. Lo oímos llevarla lejos, ladera abajo, internándose en el bosque que conocía menos, para darnos el tiempo que prometió. Después oímos un último disparo. Y un bramido que sacudió los árboles. Y después, nada. Éramos 4 en la roca. Con Doyle perdido en la niebla, quedábamos 3. Pero esos minutos que compró con su vida fueron los que lo cambiaron todo. Conté hasta 100, como me dijo. O lo intenté. Las manos me temblaban tanto que perdí la cuenta varias veces. Holloway estaba de pie, mirando hacia donde se había ido Doyle, confundido, dándome la espalda a mí y a la jaula. Era mi oportunidad. La única. Me arrastré hacia la jaula. Busqué el cierre. Holloway se volteó. ¿Qué está haciendo? Y vio mi mano en el cierre de la jaula. Y entendió. Aléjese de ahí. Levantó la pistola. Y aquí pasó lo que más vueltas me ha dado. Porque Ceque, el viejo Ceque, que llevaba días rezando, se levantó y se puso entre Holloway y yo. Déjelo, dijo Ceque. Por favor. Déjelo soltar al niño. Es la única forma de que alguien salga. Quítese, dijo Holloway. No. No sé si Holloway quería disparar. No sé si fue el miedo, los nervios, la locura. Pero disparó. Y Ceque cayó. Cayó a mi lado, con la mano en el pecho, mirándome. Intentó decir algo. Creo que era suéltala. No alcanzó a terminar. El viejo guía que había intentado advertirnos desde la primera noche, que conocía la línea, que sabía lo que íbamos a hacer mucho antes que nosotros, murió ahí, en el barro,
por ponerse delante de un hombre que prefería matar antes que soltar su premio. Éramos 3 después de Doyle. Ahora, con Zeke muerto en el barro, solo quedábamos 2, Holloway y yo. Y la cría en la jaula. Holloway me apuntaba, temblando, con la pistola humeante. «No la va a soltar», dijo. «¿Me entiende? Esa criatura es mía. Me costó todo. Todo. No voy a salir de aquí sin ella». Y entonces la niebla, a su espalda, se movió. Doyle la había llevado lejos. Pero no para siempre. Y cuando volvió, porque volvió, atraída de nuevo por los gemidos de su hijo, o quizás habiendo terminado ya con Doyle y siguiendo el rastro de vuelta, no llegó con ruido. Llegó en silencio. Como llegaba siempre. Por el lado que nadie miraba. Holloway olía a la sangre de Zeke. Tenía las manos manchadas. Y creo, no lo sé, pero lo creo, que también tenía encima, de todos esos días junto a la jaula, el olor de la sangre de la cría. El olor del hijo de ella, mezclado con el del hombre que lo había encerrado. La forma se alzó detrás de Holloway. Enorme. La vi entera, por fin, a la luz del fuego, recortada contra la niebla. Medía más de 2,5 metros. Los hombros eran tan anchos que tapaban el bosque detrás. El pelo, oscuro, casi negro, empapado por la lluvia, pegado al cuerpo. Los brazos le llegaban casi a las rodillas, y terminaban en manos del tamaño de mi pecho. La cara era ancha, plana, con una frente pesada, y debajo de esa frente, los ojos. Eso es lo que no voy a olvidar. Los ojos. Oscuros, profundos, animales, sí, pero con algo detrás que me heló la sangre. Inteligencia. Intención. Una pena enorme y una furia enorme, juntas, mirando la jaula donde estaba su hijo. Holloway debió ver algo en mi cara. Empezó a voltearse. No alcanzó a apuntar. No alcanzó a gritar mucho. La mano lo tomó por completo, lo levantó del suelo como si no pesara nada, y la última imagen que tengo de Holloway es su cara mirándome, sin entender, todavía sin entender, mientras la niebla se lo tragaba. Un sonido. Corto. Y la pistola cayó al barro, a mis pies. Y entonces me quedé solo. Solo yo, vivo, frente a la jaula, frente a la cría, y en algún lugar de la niebla, frente a ella. Estoy grabando esto ahora. En tiempo real. Lo que queda. Después de que se llevó a Holloway, no me moví. No podía. Me quedé de rodillas en el barro, junto a la jaula, esperando que la mano viniera por mí también. No vino. La oía. Estaba ahí, en la niebla, a unos metros, respirando, mirándome, pero no se acercaba. Y entendí por qué. Porque yo ya no tenía la pistola en la mano. Porque yo estaba de rodillas. Porque, no sé cómo, ella entendía la diferencia entre los hombres que la amenazaban y el hombre que ya no era una amenaza. Así que hice lo único que me quedaba por hacer. Lo que Zeke me dijo. Lo que debí hacer desde el principio. Me arrastré hasta el cierre de la jaula. Lo abrí. La cría no salió corriendo. Estaba demasiado débil, demasiado enferma. Me miró con esos ojos de niño que no es niño, llenos de dolor y de miedo, y no se movió. Y entonces vi el collar, la caja negra, el transmisor, la baliza que le estaba diciendo al equipo de afuera donde estábamos, el altavoz que había reproducido su llanto para torturar a su madre. Metí las manos. La cría se dejó. Y arranqué el collar. Tuve que tirar fuerte, las manos me sangraban, pero lo arranqué, esa cosa de plástico y metal y maldad, y la tiré lejos, al barro, lo más lejos que pude. Y le hablé. A la cría. No sé por qué. Le dije que se fuera. Le dije que lo sentía. Le dije que lo sentía tanto. Que perdonara lo que le habíamos hecho. Las palabras no servían de nada. Ella no entendía mis palabras, pero creo que entendió el tono. Creo que entienden el tono. Se levantó, tambaleándose. Salió de la jaula. Y se quedó un momento ahí, en el barro, frente a mí, mirándome. Y de la niebla salió la madre. Esta vez no venía a matar. Venía por su hijo. Se movió despacio, enorme, hasta la cría. La olió. La tocó con esa mano inmensa, con una suavidad que no parecía posible en algo tan grande.
Y después levantó la cabeza y me miró. Estuvimos así no sé cuánto. Ella mirándome. Yo de rodillas. La lluvia cayendo entre los dos. No sé qué pensó. No sé si los animales perdonan. Pero no me mató. Decidió no matarme. Vio que yo había abierto la jaula, que le había devuelto a su hijo, que ya no tenía nada en las manos. Y decidió que yo no valía la pena. O que ya no era una amenaza. O algo que no tengo palabras para nombrar. Tomó a la cría. La levantó contra su pecho como una madre carga a un niño dormido. Y se dio la vuelta. Y las dos se fueron en la niebla. Sin un sonido. Como si nunca hubieran estado. Y por primera vez en 6 días, el bosque dejó de apretarme los oídos. El peso se fue. La sensación de estar dentro de algo, de ser observado, de no poder salir. Se fue con ellas. La línea de los hombres altos me soltó, porque ya no llevaba conmigo lo que me ataba a ella. Me quedé ahí hasta el amanecer. No podía caminar todavía. Solo respiraba. Solo escuchaba la lluvia. Vivo. No sé cómo, pero vivo. Y entonces, con la primera luz gris, oí el helicóptero. Pensé que era el rescate. Que Dios me perdone por ser tan tonto, hasta el final. Oí el helicóptero y pensé que alguien había notado que no volvíamos, que venían por nosotros, que iba a salir, que iba a contar lo que pasó, que iba a cumplir mi promesa a Doyle, a Pierce, a todos. Me arrastré hasta el claro. Hice señas. Grité. El helicóptero bajó al borde del claro. Bajaron hombres. 4, 5. Vestidos de oscuro. Equipados. Profesionales. No eran guardabosques. No eran rescatistas. Se movían como Doyle se movía, pero fríos, organizados, sin urgencia. Y entendí. Con el estómago cayéndose me entendí. El equipo de recuperación. El que Bass había mencionado. Habían venido siguiendo la última señal de la baliza, o quizá el silencio de la señal, o lo que fuera. Habían venido por el espécimen. El que los dirigía se me acercó. Miró el campamento. La jaula vacía. La sangre. Los restos. Miró todo con una calma de inventario, como quien revisa una lista. Y me miró a mí. ¿Dónde está la cría? Preguntó. Eso fue lo primero. No, está herido. No, ¿qué pasó? No, ¿cuántos sobrevivieron? Solo eso. ¿Dónde está el espécimen? Le dije la verdad. Estaba demasiado roto para mentir. Le dije que la había soltado. Que abrí la jaula. Que le quité el collar y la solté. Y que la madre se la llevó, y que se fueron. El hombre me miró un largo rato. Sin enojo. Sin nada. Y después se llevó la radio a la boca y dijo, tranquilo. El activo no está. El guía lo liberó. Una pausa, escuchando algo. Entendido. Bajó la radio. Y me miró otra vez, y dijo una sola palabra, como si llenara una casilla en un formulario. Comprometido. Y supe lo que significaba. No corrí. No habría servido. Estaba demasiado cansado. Y creo que, en el fondo, una parte de mí lo prefería. Después de todo lo que vi. Después de todo lo que ayudé a hacer. Oí el clic metálico de un arma. Luego el disparo. Sigo aquí. Un poco. No mucho ya. Los oigo. Caminando por el campamento. Hablando bajo. Recogiendo cosas. Las tarjetas de Pierce, supongo. Las muestras de Bass. Borrando. Limpiando. Como dijo Bass que harían. Convirtiendo todo esto en nada. En un grupo de cazadores que nunca volvió. En un accidente. En un ataque de oso, seguramente. Lo que Doyle me hizo prometer que no dejaría pasar. Lo siento, Doyle. Lo intenté. La jaula. Carguen la jaula. Es evidencia. Súbanla al helicóptero. Quieren llevarse la jaula. No. No deberían tocar la jaula. Volvió. Claro que volvió. La jaula todavía olía a su hijo. Todavía guardaba su sangre. Mientras esa jaula existiera, mientras alguien la cargara, la llevara, la tocara, ella vendría. No era solo el bosque lo que nos había condenado. Era la jaula. Siempre había sido la jaula. Y esos hombres, fríos y profesionales, que vinieron a limpiar, no saben lo que están levantando. Por el lado que no miran. Siempre por el lado que no miran.
Que la verdad sea la verdad. No fue un oso.